Bueno, o sea, doy por abierta la clase de hoy. Adelante. Gracias. Va a tomar la batuta Giuseppe con Sandra. Sandra, nuestra gran traductora, más compañera. Ahí Sí, está Olga. Olga, no te había visto, llegó Olga. sí. Entonces, que Giuseppe empieza con la presentación. Yo hago lo que es necesario de traducción y complementación de las cosas que Giuseppe nos traerá. Y después empezamos todas juntas a ver un poco lo que veremos el próximo año también de ejemplos de áreas de trabajo para mediación escolar, familiar, empresarial, las comunitarias, las áreas de actuación. Bien, entonces, Giuseppe, eres tú el maestro hoy. Sí. Todos já estão vendo a apresentação? Sí, Sí, Sim. Então, boa noite a todos. Nós vamos falar basicamente hoje de como abordar um conflito. sí. Hablaremos de cómo afrontar un conflicto, cómo trabajar con un conflicto. Sempre a minha esquerda vai estar em espanhol e a minha direita em português. Está escrito, todos los PowerPoints están escritos en portugués e español. Os conflitos naturalmente nascem em cada um de nós, a todo instante. E nós vamos pegando este conflito e tratando ele internamente. El conflicto nace todo el tiempo, en todas las situaciones dentro de nosotros y nosotros lo trabajamos internamente. Quando nós temos um conflito, nós começamos a fazer ligações desse conflito com uma série de vivências passadas. Então, nós começamos a gerar uma rede e alimentar esse conflito com tudo aquilo que nós entendemos que pode fazer parte ou justificar a forma como nós estamos pensando sobre o conflito. Ay, qué lungo, vamos. Eh, que cuando nace este conflicto en nosotros, siempre buscamos causas en nuestro pasado, situaciones que se relacionan con el conflicto. Buscamos estas, Conexões. identificar la identificación de esas conexiones. E isso continua acontecendo em cada ponto que nós chegamos. Nós vamos ampliando a nossa percepção deste conflito. Y continuamos a ampliar las percepciones de este conflicto. O que importa, na realidade, é que, seja qual caminho for que nós alimentamos esse conflito, nós sempre vamos encontrar um que nós chamamos de ponto de conflito. Ou melhor, o que eu chamo de ponto de conflito. É onde o meu conflito encontra com o conflito do outro. Então,
não importa muito qual o caminho que nós fazemos e quanto tempo isso demore, mas obrigatoriamente nós vamos chegar num ponto aonde que nós precisamos abordar esse conflito com alguém. Entonces, que no importa mucho dónde empezamos, qué camino hacemos con este conflicto, eh, se llega de una forma u otra con más tiempo o menos tiempo, se llega a una cosa, un momento que Giuseppe llama de punto de conflicto, que es cuando mi conflicto se encuentra con el conflicto de un otro. Neste momento, a melhor coisa que nós podemos fazer é parar e refletir, e entender se o que nós temos internamente como conflito está claro em relação a desejos, pedidos, necessidades e possibilidades. En ese momento necesitamos parar para comprender lo que está en juego, que está en juego, ¿no, Giuseppe? Sei. Y si refletir sobre nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras posibilidades, es lo que sí necesitamos hacer cuando llegamos en este punto de conflicto. E nesse ponto, as pessoas que estão em conflito vão encontrar o facilitador. E qual a posição que o facilitador deveria estar preocupado em ocupar neste momento? En ese punto, aún si es donde se encuentra un facilitador. Quer dizer, se encontra um facilitador, Giuseppe, mas assim, né? Espera-se que as pessoas encontrem um facilitador, né? Nem sempre elas encontram um facilitador. Eu digo a Giuseppe que não é todas as vezes que as pessoas tienen la suerte de encontrar un facilitador, pero en este punto de conflicto que, sí, que cuando se encuentra un facilitador, este es el facilitador que va a trabajar para evitar estar en este conflicto. Sandra, una Diga. cosita, una cosita. ¿Podría ser que también Giuseppe estaba queriendo transmitir que el facilitador tercero se va a encontrar al conflicto en ese punto de conflicto? Ah, sí, Sim. al contrario, que cuando el facilitador llega, cuando las personas llaman un facilitador, es en este punto que estamos. Sí. E é a partir deste ponto aonde que o facilitador pode fazer uso das perspectivas generativas para conduzir ambos que estão em conflito. Y acá el facilitador puede utilizar la perspectiva generativa, las herramientas generativas para conducir esas personas en su conflicto. Quando a mente está gerando um conflito, ela passa por algumas coisas muito abstratas. Ela pensa em fantasias, em sonhos, em imaginação, em fé, desejos, tudo o que grosseiramente ela gostaria que fosse. Isso é o que nós entendemos, o que eu entendo é alimentar o conflito. Entonces, que Giuseppe dice que cuando estamos en conflicto, nosotros alimentamos este conflicto con cosas que nuestra mente cría, o sí, sí, cría.
fantasías, sueños, imaginación, la propia fe, deseos. Son cosas que en este punto que estamos en conflicto, em- eh, buscamos en nuestra mente ah, É onde nós nos apoiamos, né? esses apoyos, sí. Gracias. E na realidade, para resolver esse conflito ou pensar mais seriamente nesse conflito, nós precisaríamos agir com razão, com ideias, com conceitos, com valores do que deveria ser ou fazer, que é esse outro lado. Pero en verdad mejor, lo más adecuado, lo que se esperaría que se deba hacer es trabajar con la razón, con ideas, con conceptos, valores, objetivamente diría, con lo que se debe hacer Uhum. y no con ilusiones, digamos así. É nesse ponto onde que nós geramos o conflito e passamos, de certa forma, a defendê-lo. É onde que nós chamamos de tensão criativa. A pessoa fica criando nela mesma todas aquelas justificativas que ela precisa para manter esse conflito internamente. Estás Silvia, muteada, estás Sandra. muteada. No se escuchó, Sandra, porque... Ah, Ay, disculpa. volvé. Gracias. El perro hizo un barullo. Entonces, que en ese momento tenemos una tensión creativa en que nosotros nos agarramos al conflicto, nosotros utilizamos esas ilusiones, fantasías, sueños, imaginación para justificar y para agarrarnos a nosotros a este conflicto y no razonablemente buscamos salir de eso. Este momento Giuseppe llamó de tensión creativa. E a posição do facilitador, que deve ser baseada em fatos, naquilo que é real, naquilo que é concreto, assim como nas necessidades e possibilidades de cada um, para que possa objetivar alcançar uma resolução para esse conflito. Entonces, que el facilitador debe buscar un puesto de analizar los hechos, lo que es real, lo que es concreto, de una forma objetivar una solución para ese conflicto basada no que es real, no que es facto, ¿no? Lo que es, no que es E quando isso pode ser feito primeiro de forma individual, para depois os dois estarem juntos ou todos estarem juntos, a possibilidade de gerar uma compreensão individual é maior. Mas mesmo que estão todos juntos, se houver uma organização e esclarecimento de cada um, também é possível essa compreensão. ya ahí importante lo que Giuseppe habla de trabajando con las personas en conflicto. Eh, es, si se trabaja con las personas separadamente, si puede encontrar, se puede hablar, se puede buscar esos hechos, esas situaciones reales, mucho más que cuando están juntos, pero aún es posible cuando están los dos
o más juntos, aún también es posible hacer eso con más cuidado, digamos. Ujú. Carolina. Gracias. Es decir, que al resolver el conflicto lo trabajan individualmente, no ambas partes en el momento de hablar o de dialogar sobre el conflicto. Sandra, ¿estoy entendiendo bien? Giuseppe, ela está perguntando se a gente trabalha com as pessoas separadamente. Não sei se você entendeu. Carolina, en verdad, ahora respondo de mi parte, no de Giuseppe, pero pienso que Giuseppe piensa lo mismo. Trabajamos con las personas en conjunto, pero este primero, ¿cómo se Un dice? reconocimiento, un primer Ojo, sí, momento. ojo en la situación, que cuando me acuerdo de cuando estudié con Sarah Kopp, decía la primera, la escucha de la primera narrativa dominante de la persona, es muy eficiente escucharlas separadamente, porque cuando escucha a las dos personas juntas al inicio para comprender la historia y las realidades y las fantasías de eso, los dos empiezan de hablar uno sobre el otro, se acusar a todo tiempo, no, no es verdad, no era así, no es así, porque cada tiene una versión. Siempre va a parecer para uno que lo que el otro dice no está correcto. Entonces, que cuando se escucha al inicio esas historias para comprender cuál es la narrativa de cada uno de ellos. Eh, Parece a mí y también a Giuseppe lo que dice, no sé las chicas lo que dicen, eh, más eficiente. A mí me gusta, ¿sabe, Carolina? Escucharlas separadamente, porque hay ¿cómo se dice? Dictado. La colonización de las narrativas. No, ¿Eso, no, Sandra? ditado. Una narrativa coloniza la otra. Como se diz ditado, Eduardo? Una Ditado? edición, Dito popular, las verdades de los popular. dichos, los refranes. Dicho, sí. Hay un dicho en portugués que me encanta mucho, que es cuando escucho Pedro hablar de Paulo, más entiendo de Pedro que de Paulo. Claro, Y claro. esto es más fácil de encontrar esos elementos de la narrativa de las personas cuando están al inicio, no están juntas, pero trabajamos con el conflicto con las personas normalmente juntas, sí. A mí me parece importante destacar, desconozco cómo es en Brasil, pero en Argentina tenemos los dos tipos de audiencias dentro del mismo proceso. O Ujú, sea, trabajando un conflicto entre dos o más personas, hacemos uso de audiencias conjuntas, donde pueden estar todos o sí, algunos, y audiencias privadas con cada parte, sí, porque fundamentalmente hay cosas, hechos, actitudes o intereses que pueden manifestarse con mayor confianza y sí, podemos ir más profundo en una audiencia privada que en una audiencia conjunta. sí. Hay Por mucho más de que tiempo. rija la confidencialidad, por más de que rija la confidencialidad y que es una columna vertebral de la mediación, Ujú, hay situaciones que son más fáciles de expresar, reconocimientos, legitimaciones en una audiencia privada. Entonces usamos
las dos modalidades, ¿no? Ahí también está la, la sensibilidad del mediador para saber cuándo se hace necesario pasar a una audiencia privada, ¿no? Sí, La hay muchas, profesionalidad se ve. hay muchas situaciones que al mientras está en reuniones conjuntas, si puede reconocer la necesidad de hablar con las personas en separado, Carolina. Es eso que Dolores dice. Y sí, la misma cosa en Brasil. Nosotros, Sandra, nosotros ah, aprendemos mediación con los argentinos, hacemos yo lo lo mismo. soy. No, no, a ver, Sandra, por un lado estaba pensando que sería bueno que Giuseppe sepa las preguntas que están haciendo como recién Carolina y si tiene alguna duda pueda preguntar para que vos le traduzcas a él. No, Eh, Giuseppe comprende todo. Todo, ok, ok. No, Bueno, y por otra nosotros que no comprende a Giuseppe, Giuseppe parte, ok, Y comprende. se ok. nota que entiende todo, sí. Bueno, y por otra parte, lo que quería aportar también es esta idea, y gracias Carolina por tu pregunta. Yo diría que hoy esperamos que surjan todas las preguntas o la mayor interacción que podamos tener con las preguntas de cada una y uno de ustedes, porque seguramente nos pasa a cada uno de nosotros en este equipo, digamos, que estamos abordando gestión de conflictos y métodos, que vamos a responder de manera diferente. Sí, Y, ¿no? De manera diferente, porque respondemos a formaciones diferentes, a sistemas diferentes, a encuadres diferentes y a programas diferentes donde la mediación, por ejemplo, se realiza, ¿no? De pronto Dolores dice audiencias de juntos, separados. Otros no hablamos de audiencias. En otros programas va a decir encuentros, espacios, todos sí, juntos, de entrada, todos juntos ¿no? O sea, que es interesante que después abordemos esta conversación, porque uno de las intenciones que tenemos en este grupo es que así como Giuseppe mostró y dice yo en mi perspectiva a esto lo llamo así y a esto lo llamo así, seguramente entre los cinco vamos a coincidir en algunas cosas, pero en otras vamos a tener perspectivas que responden a nuestra historia de vida en la mediación, en sí. la cultura, en el territorio y también, digamos, particularmente en la formación o el recorrido o donde estemos insertados, ¿eh? Porque en la Argentina y en Latinoamérica toda, en general, no así a lo mejor en Europa, tenemos muchas particularidades. A veces le llamamos de la misma manera a distintas cosas Sí. y a veces hacemos lo contrario, pero eso me parece que sería muy interesante porque ha sido particularmente un aporte de la perspectiva generativa permitir el diálogo entre los mismos actores, justamente, digamos, ¿no? Es tiempo, a pesar de que a lo mejor 30 años no es suficiente para un hacer, para un hacer profesional, sin embargo, es una exigencia en este tiempo que los actores operadores, los propios mediadores, entremos en diálogo para reconocer de qué hablamos cuando hablamos de algo, ¿eh? Entonces, me pareció muy oportuno, Caro, que, que empieces a alargar preguntas porque cada uno de nosotros tendríamos preguntas para hacernos y preguntas para responder también. ¿Verdad? Así que bueno, Y hay también la diferencia, Silvi, eh, de puesto donde hacemos, si es judicial, si es extrajudicial, porque acá en Brasil, cuando es judicial, hay muchas reglas a seguir, hay tiempo determinado, cuando se hace privada, en una cámara privada o en su propio escritorio, no, de esas reglas son muy más flexibles y más
menos fuertes. Y también si se trabaja con familias, si se trabaja con empresas, si se trabaja en la escuela, si hay abogados o no hay abogados que acompañan las personas, todo eso cambia un poco la estructura. La Y creación es siempre la misma cosa, mm, pero tenemos una flexibilidad de trabajar con más o menos herramientas en postos diferentes y también con situaciones diferentes, ¿no? claro, claro. Bueno, vamos a darle otra Gracias, vuelta a Giuseppe y gracias por volvemos. las respuestas. Muchas gracias. Vamos, vamos. Eu acho muito oportuno e muito correto todas essas abordagens individuais, porque essas informações que eu trouxe são simplesmente um norteador, não são uma regra. Principalmente porque nós precisamos ter claro que nós trabalhamos com pessoas. Sí. Sandra? Entonces, que todo, que es muy oportuno que hablemos de eso, de que cada uno tiene sus perspectivas, porque en verdad todo eso es solo un norteador, no es una regla fija, lo que Giuseppe ha dicho antes. Y tenemos que tener en mente que trabajamos con personas. Entonces, hay que ser flexible. No, no se puede hacer siempre las mismas cosas con personas diversas, ¿no? Sí. Quando nós temos uma pessoa em nossa frente para iniciar uma conversa, nós precisamos compreender que junto com ela vem uma história de vida. E é nessa história de vida que ela se baseia, assim como as suas possibilidades e suas necessidades. E nós precisamos compreender individualmente para podermos entender quais as ferramentas utilizar e de que forma. Cuando estamos delante de una persona, cada una de esas personas nos da una historia de vida, su historia de vida. Y a partir de eso comprendemos sus necesidades, sus posibilidades y buscamos adecuar nuestras herramientas a esta historia de vida, necesidades y posibilidades. E principalmente para que nós imaginamos, quando imaginamos ser possível conversar para que haja uma resolução daquele conflito, nós temos que buscar o que essas pessoas desejam para o seu futuro e não do que vivenciaram somente no seu passado. Cuando pensamos que es posible encontrar una solución para ese conflicto que viven, tenemos que buscar lo que desean para su futuro, porque no solamente quedar en su historia pasada, porque la solución si volta para el futuro. ¿Algo más? Disculpa, Giuseppe, no dice nada. Bom, se vocês não tiverem nenhum questionamento, tudo, ou desejarem de alguma outra abordagem, algum exemplo, nós podemos conversar diferente também. Mas eu acho que a principal explanação que nós havíamos trazido para todos seriam essa. Sí. Entonces, esa presentación que Giuseppe hizo hasta ahora era el primer básico
de lo que encontramos cuando manejamos conflictos de personas, cuando llegamos nosotros como facilitadores en este punto de conflicto. ¿No es así? No sé, Giuseppe, si, o sea, además de si hubiera preguntas, por supuesto, este es el momento oportuno, pero no sé si podrías, Giuseppe, también, siguiendo estas ideas tuyas, traer alguna escena o alguna situación práctica de, ¿no? Que pudiéramos a lo mejor tener así como graficado. Pero también las preguntas de todos, Sandra o Silvi, no sé quién junta preguntas. Ceci también puede. Yo tengo Está otra caladita, pregunta. Cecilia. Yo tengo otra pregunta y es, de la experiencia que tengo ha sido más trabajar mediación en colegios, en contextos con niños. Y generalmente lo primero que hacíamos era hacer unos acuerdos sobre el uso del lenguaje. ¿Esto ustedes también lo manejan? Digamos que trabajáramos un lenguaje en primera persona, que no fuera acusatorio. No sé si eso también lo hacen al inicio, en algún momento del proceso. São ¿Quieres ferramentas, né? contestar primero, Giuseppe? Contesta tú para seguir esa línea y después vemos cada una. A maneira como abordar, como conversar, como se portar, varia de acordo com quem estamos conversando. E quando nós falamos, olha, vamos falar sobre primeira pessoa, ou fale sobre você, qualquer coisa nesse sentido, é uma das ferramentas que o facilitador tem para escolher. Então, a escolha das ferramentas e como aplicar depende muito do contexto que nós estamos, das pessoas que estão à nossa frente para conversar. E nós precisamos ser flexíveis. Sobre el uso del lenguaje, Giuseppe dice que es una de las herramientas que sí utilizamos cuando se pide que las personas hablen en la primera persona del singular, que no hagan como acusaciones con adjetivos al otro, y y son herramientas que utilizamos. Esa es una herramienta central de buscar que se comuniquen mejor. Pero esto varía de ambiente y ambientes donde estamos. Sandra, Eh, a coisa mais importante que eu entendo que nós precisamos buscar é uma conexão de confiança com quem nós estamos conversando. Se as pessoas com quem estamos não confiarem que o que nós estamos falando é correto, faz sentido, nós não vamos conseguir avançar em nenhuma conversa. A mí Sandra? me parece que ese tema de la confianza de la que habla Giuseppe es trascendental para que nosotros incluso podamos poner o consensuar también esas pautas de las que está hablando Carolina, ¿no? Esto de movernos con respeto, dirigirnos con palabras que no hieran al otro, no criticar lo que el otro dice porque esa es la mirada del otro y la mía tiene derecho a ser diferente. Pero cuando trabajamos con niños, es como que previamente en el ámbito educativo, yo trabajo de manera específica también con eso, estamos poniendo como el perfume de la mediación dentro de la comunidad educativa. Entonces ya hemos ido transmitiendo estas ideas de ser respetuoso con el otro, de respetar el uso de la palabra, que cuando una persona habla, la otra escucha, que tengan un papelito cerca donde puedan escribir aquello con lo que no están de acuerdo.
Y dentro de esto que decía Giuseppe, me parece que es tan importante el contexto, porque puede ser que en vez de trabajar con 2 niños o 3 niños, tengamos que trabajar con un curso completo, con un grado completo, un aula. Entonces ahí trabajaremos con otra herramienta que será el círculo de diálogo, donde el uso de la palabra va a estar dada por un objeto, por ejemplo, que vayan pasando el objeto, un objeto que sea simbólico para los niños, la remera, el felpón, la tiza, algo que a ellos los represente. Ahí está, muy bien. Y que ellos mismos eligen ese objeto. Por ejemplo, el primer círculo puede ser para decir, ¿qué objeto nos representa? Es el primer punto de consenso, ¿no? Entonces, esto de crear contexto, crear confianza. Y con los niños esto es muy importante porque ellos están descubriendo la otredad. Hasta los 3 años no tienen claro la otredad, pero si trabajamos con niños de 4, de 5, es bueno ese respeto hacia el otro. Y lo vamos construyendo. Un hasta, momento, hasta con nuestro tono de voz, ¿no? Con lo que nosotros transmitimos en ese momento. Sí. No sé si pasó algo con Giuseppe, pero está sin cámara Giuseppe y algo quería, Carolina, gracias, nos estás llevando y nos pusiste un poco, a lo mejor queriendo sin querer, dentro de un ámbito, ¿no es cierto? Que es el educativo. Sí. Y a mí me parece, digo, más allá de que lo vamos a desarrollar en otro momento, en particular y específico, pero recién estaba Giuseppe con la conexión de confianza, Caro con esta pregunta de, bueno, se estipulan reglas del lenguaje y ahora habría las ventanas Dolo, porque aún, digamos, si estuviéramos en el ámbito educativo, vamos a tener que diferenciar si estamos hablando de mediación de pares, de mediación escolar, de mediación educativa. Dice Dolo, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el sistema de gestión de conflictos de esa organización? Y entonces los que trabajamos en educación, en las organizaciones, en mi caso, de educación, entramos también a mirar esta diferencia que ahí están entre las reglas, Carolina, y entre la construcción del diálogo, y a veces en la educación se mira lo instituido y a veces se mira lo instituyente. sí. Se mira lo reglado, la línea ideológica de la gestión educativa, de la organización y de esa cultura, que es todo aprendizaje. Vemos, ¿no es cierto?, los que vamos a monitorear los programas, si van por establecer primero las reglas o las reglas se construyen generativamente y se instituyen al final, no al comienzo. En esa variedad de programas se mueve el ámbito de la gestión de los conflictos en educación y con todas las particularidades después que Dolo abrió alguna ventanita de distintos programas, distintos contextos. Pero me parece muy importante, Caro, por ahí hay mucha investigación actual respecto de que también ha sido colonizado, decía Ceci, en algún momento para entender que solo de la mediación se habla de un tipo de procedimiento. Y ya a esta altura descartamos, ¿no es cierto?, que eso sea así, sobre todo en educación. Así que Sí, me parece que dejamos ahí abierta la ventana, muy importante. Sandri. No, en educación en Brasil nosotros llamamos estas reglas de que construimos juntos de combinados. Son combinaciones que lo hacemos y que para los niños es muy, muy eficaz que lo hagamos en un puesto donde se pueda siempre mirar, que es una cosa que se puede acordar todo el tiempo, que está lá escrito que no se puede eso, no, combinamos, ¿no? Nosotros que construimos juntos que no haremos esto. Pero
quería decir también que aún con adultos hacemos esto de co-construir reglas para la mediación al inicio. Y no sé si era eso que quería saber, Carolina, al inicio de la mediación. Hay siempre un inicio que llamamos de abertura en que presentamos reglas que no son negociables. Hay reglas de mediación que no son negociables, que son los principios éticos, como lo dice la confidencialidad, la imparcialidad del mediador, la oralidad del procedimiento, que no se toman notas para hacer pruebas en el proceso después o cosas así. Entonces, que hay reglas que se respetan y tenemos, no sé, en Argentina seguro que también tenemos nosotros acá en Brasil en la ley y eso explicamos a las personas como si debe hacer, qué reglas son esas y que nosotros somos los guardianos de que esas reglas sean siempre respetadas. Pero las otras reglas de cómo hacemos, quién habla primero, quién habla después, dónde la hacemos los encuentros, si será virtual o si será presencial, si hacemos todas las semanas 1 hora y media o si hacemos todo juntos, qué lenguaje utilizaremos, esas otras combinaciones lo hacemos todos juntos con las personas. Sí, también hay un momento de hacer estos combinados que decimos con las personas en mediación, aunque Y sea me, pa- en empresas. y me parece muy importante esto de que la gente tenga claro cuál es el rol del operador en esa interacción, porque por más que digamos cuáles son las pautas con las que vamos a trabajar, las que rijan según el tipo de situación en particular o el contexto en particular, creo que también es importante que la gente tenga claro el alcance de nuestra intervención, porque Sí. muchas veces buscan aliarse con nosotros para que nosotros tomemos decisiones o tomemos partido o hagamos algún movimiento dentro del Pero demos proceso. nuestras opiniones. Sí. Mm, Entonces, Giuseppe en la clase anterior que tuvimos habló del rol del operador, porque ya lo llamamos prácticamente operador, salvo en el ámbito de la ley específica, lo llamamos operador en situaciones de conflicto o en relaciones de conflictivas. Este rol también es importante destacarlo, es decir, cómo vamos a participar y qué es este contexto en el que vamos a trabajar en conjunto. Y siempre se habla de resolución, pero a veces el mejor resultado, luego de haber transitado todo un proceso reflexivo, dialógico, a veces es quedarse como está o no hacer ningún cambio, porque siempre se piensa que hay que llegar a un acuerdo. Y a veces no es necesario un acuerdo. A veces del análisis de la situación, los abogados decimos mantener el status quo, es decir, quedarnos como estamos, es lo mejor que esta gente en este momento pueden hacer. Quizá con lo que se llevan de trabajo reflexivo, más adelante puedan hacer algún movimiento, pero esto creo que también es importante, no ver que el único fin es un acuerdo y todos contentos y felices. No, Ese lo sí, otro también, ese ¿cómo, sí. Silvi? No, que digo que ese justamente a propósito de lo que estábamos hablando recién, de lo instituido y lo construido, ha sido uno de los grandes cambios. O sea, pensar que el resultado exitoso o el buen resultado es un acuerdo es algo que no va. Puede ser justamente que el mejor resultado sea
estar de acuerdo en no acordar, digamos. Así que ese es Exactamente. el gran trabajo y por eso, digamos, esta idea, digamos, de qué manera la perspectiva generativa ofrece, digamos, un volver a pensar, reconocer, reflexionar, momento a momento, porque en una de las láminas, Giuseppe decías, hay que ver lo que debería ser, hay que, ¿no?, pensar cómo tendría que ser. La diferencia es que no está establecido cómo debería ser. Lo que hay que trabajar es cómo necesitan que sea para que sea de la manera que satisfaga, en todo caso, aquello que necesita quienes están conflictuando. Y ahí es donde el operador generativo tiene mucho para poder, digamos, acompañar. Pero de Perfeito. nuevo apareció ahora otro ejemplo que muchas veces lo tienen las leyes o los programas y dice, hay que acordar, ¿no? Bueno, es que no necesariamente las cosas son así. Tomando esto que dice Silvi, me parece relacionándolo con la co-construcción de las reglas de las que hablaba Caro, de cómo nos íbamos a dirigir, cómo íbamos a hablar. A mí me pasó que me parece una experiencia muy linda cómo pudimos co-construir desde los diálogos generativos el reglamento de mediación educativa de cada comunidad educativa. Viendo esta pregunta que decía Silvi, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cómo necesitarían que participen de esto los alumnos del nivel primario? ¿Cómo podrían participar de esto los alumnos del nivel secundario? ¿Cómo formaríamos el equipo coordinador? ¿Qué cualidades tendría que tener el mediador educativo? ¿Qué cualidades el equipo coordinador? Y usando estas herramientas que decía Sandra, que a través del taller y del diálogo, eso se plasmara en afiches con colores, que ya se los mostraré en algún momento, donde se iba construyendo la normativa a través casi de una actividad lúdica, donde a través del juego y del marco teórico recibido, ellos podrían construir su reglamento de mediación educativa a medida de cada institución, ¿no? Entonces, esto de, otra vez como volvemos al contexto del que hablaba Giuseppe, ¿no? ¿Y qué herramientas utilizamos? Porque las herramientas nos conquistan o nos alejan. Ok, Entonces, Dolo, me parece que lo podríamos hacer extensivo en este momento, que no estamos profundizando solo en un ámbito, ¿no? Y entonces pensemos que si estuviéramos en familia, en el conflicto familiar, y antes yo les había mencionado que vengo de una semana de autorización de viajes en las mediaciones familiares a propósito de salir, ¿no es cierto?, de pasar las fronteras, salir de la isla, pasar a otro lugar. Y eh, también entonces vamos a sostener lo mismo. Uno podría agarrar y convertir ese pedido de autorización de viaje en un simple trámite y validar la autorización de viaje, dar fe y listo, digamos, y ser una especie de escribano, ¿no? Cuando lo ponemos en este contexto ahora del ámbito familia, en la gestión de conflictos, esa autorización de viaje viene en el contexto, decía Dolo, del conflicto familiar, ¿no es cierto? Para entrar a pedir esa autorización. Vamos a trabajar de la misma manera, pensando, Carolina, que vamos a establecer un encuadre seguro, no reglas, pero sí un encuadre de trabajo. Ese operador tiene una autoridad, decía Sandra, no es que aceptamos o conducimos el proceso de cualquier manera, tanta autoridad que vamos a dar validez
y va a ser suficiente. Y no pasa al juez de familia en el caso de los que estoy hablando, por ejemplo. Sin embargo, lleva un encuentro o dos o tres con la familia para trabajar qué quiere decir para ellos autorización de viaje. ¿De qué viaje? ¿De qué autorización? ¿De qué relaciones a autorizar estamos hablando? ¿De quiénes son los autorizados, etcétera, etcétera? Ese trabajo que va mucho más allá de solo pasar una frontera o de una provincia o de un país a otro, ese va a ser el que va a dar cuenta del buen resultado, digamos, de lo que puedan acordar esos padres, porque les establece una nueva conexión respecto de su vida, en este caso, en la organización familiar. Y ahí lo sacamos de la idea, aunque fuera mediación en sede judicial, ¿no? Porque esto podría darse en el marco de mediación familiar en sede judicial o de mediación familiar por fuera de la estructura judicial. Bueno, Permiso. solamente para traer que no solo en educación y que seguramente Giuseppe podría tener ejemplos iguales en empresas, ¿no? Com permisso. Ah, me faz muito sentido colocar três coisas importantes no meu entendimento. Um é o contexto, que é o que vocês estavam comentando até agora. Se é uma escola, uma empresa, uma família, algum advogado junto, coisas nesse sentido. E é muito importante nós entendermos que o facilitador precisa estar dentro deste contexto, senão ele não consegue nem ao mesmo iniciar uma conversa. Sandra, pode falar dessa primeira parte, por favor? Que Giuseppe dijo que en primer lugar que se debe tratar del contexto que estaban hablando Silvi, Ceci, todos nosotros. Que si nosotros no estamos en no conocemos eso, Giuseppe, no Sim. conocemos este contexto. Es muy difícil no se puede hacerlo sin estar en este contexto, inmerso en este Porque não contexto. se consegue uma conexão. Nós não vamos conseguir obter confiança se nós não entendermos o contexto. La conexión con las personas viene de la confianza que las personas tienen cuando comprendemos el contexto, cuando se ve el contexto. Como exemplo, Sandra, se um advogado for numa sala de aula de crianças e se portar como advogado, dificilmente ele vai conseguir conversar. Si un abogado va a una clase de niños, no podrá hablar como abogado, no hará conexión, no hará comunicación de verdad con esas crianças, con esos niños. Um segundo ponto é a comunicação. E todos que têm conflito, inclusive com advogado, sem advogado, na escola ou qualquer lugar, eles chegam conversando de uma forma bélica. Sí, que ahora Giuseppe va a ser Marshall Rosenberg. Sí, Giuseppe dice que el segundo punto, primer conexión y después comunicación, que cuando las personas llegan, sobre todo en ambientes de empresas y todo, las personas llegan con una comunicación muy bélica, muy agresiva, muy violenta. E nós precisamos ser
Ah, não se vê, não, Não se vê. É uma girafa. tenho, eu também tenho uma todos os Sim, vereadores em Brasil têm uma é. jirafa. ¿Por qué la jirafa? Porque ele é o Porque, símbolo da comunicação não violenta. ok, aquí Que utilizamos a veces el búho. hay un libro que relata la historia de la jirafa, entonces Sim. es como el cuento, ¿m? Uhum. Sí, El que personaje del cuento. Marshall Rosenberg, que escribió Comunicación No Violenta, que llamamos acá simplemente de CNV, hace siempre, hacía, porque no estabas entre nosotros, pero hay muchos videos que se pueden encontrar en internet que habla de comunicación no violenta y tiene siempre fantoches, se dice en portugués. De El Marionetes. marionetes, sí, personaje. marionetes, que son la Vale. jirafa que habla, Peluches, sí, marionetas. que la jirafa es no violenta. El Chacal, chacal es o lobo. comunicación agresiva, violenta. Uhum. Entonces hace siempre esta metáfora con la jirafa Sim. y el chacal. Yo quisiera agregar algo, Giuseppe, a lo que estás planteando. Hola Hola a Dora, todos. hola ¿Cómo Dora. están? ¿Cómo están? Uhum. La cuestión acá, digamos, es que la relación, a ver, el significado adquiere su estatus de ser significativo para las personas según en una relación con el contexto. Con lo cual, si vos tenés un abogado, digamos, que va a hablar en una sala, como dijiste, de niños, si no ajusta la relación entre lo que dice y el contexto, el significado varía. O sea que el significado es algo dinámico. Como bien decía Bateson, es una relación entre lo que se dice y el contexto. Entonces, como trabajamos con la idea de múltiples contextos y contextualidades, esa relación hay que tenerla siempre en cuenta, porque lo que van a decir va a tener un significado si es un contexto o es otro contexto. Y una de las cosas que pasa con la mediación en Argentina, que es absolutamente horrible, digamos, es que las cosas que teóricamente están siendo mediadas, los temas que están siendo mediados, si están siendo mediados en un contexto bélico, Não há. simplemente no solo no va, sino que además no sirve. Es una cuestión solamente de ganar el espacio en esa sesión. Con lo cual, digamos, es muy importante. El contexto es importantísimo y poder moverse entre significado y contexto es absolutamente fundamental. Uhum. Por eso, Dora, cuando hace un ratito yo decía cuál es el rol que tiene cada operador, Sí, si vos trabajás en un contexto en el que las partes vienen con abogados, el rol del operador adquiere una trascendencia importantísima en esta primera etapa para contextualizar en el ámbito en el que estamos, en el que no vamos a hablar de los derechos conforme al código, sino que vamos a trabajar no con los abogados, sino los abogados van a acompañar a las partes y serán las partes, y eso es un gran trabajo de generación de confianza del mediador, para que las partes sean las que adquieran el protagonismo y en definitiva hablen ellas de lo que necesitan, que no necesariamente va a replicar la terminología jurídica
que tienen los abogados. Pero esa es otra generación de espacios y de De contextos contexto. que es muy importante Sí, porque sí, se superponen muchos diálogos y esto de sí. poder decir, este es el rol que voy a desarrollar yo y este es el rol que cada uno de ustedes va a cumplir en este escenario y conseguir un consenso de que vamos a trabajar de esa manera, esto de construcción de reglas, ¿sí? Si todos las aceptamos, la dinámica del proceso va a ser absolutamente otra, pero requiere un operador que sepa lo que está haciendo, que conozca las dinámicas que tiene a su alcance y que pueda dialogar con todas las partes para generar ese espacio. Eh, Reconozco que cuando hay abogados es un trabajo muy arduo que hagan esto, pero el mayor premio que tiene uno como Desafío. operador es cuando los abogados dicen, tenemos que venir a la segunda audiencia o usted puede seguir con ellos y yo vengo cuando estemos para firmar el contrato ¿Qué o es el lo que acuerdo. sucede? Y Sí, eso, Cecilia, y eso es realmente un alivio para nosotros porque tenemos menos conflictos en la mesa, porque si no, trabajamos en dos procesos, con los letrados, y trabajar con las partes que a su vez vienen con los diálogos y con todas las voces de sus contextos presentes en ellos en esa ocasión. Entonces, sabes, Cecilia, que creo que este trabajo es, sí, Sandra. cuando trabajo en mediación privada, extrajudicial, Ujú. y con abogados, yo muchas veces hago una reunión separada al inicio para los abogados, para explicar a ellos lo que hago sin los clientes juntos, porque muchas veces, como no conocen mediación, quieren mostrar a sus clientes que están trabajando para justificar el dinero. El Honorario. honorario, Entonces, el claro, honorario. lo hago en separado, como para enseñarles lo que haremos, lo que pueden esperar de mí, lo que yo espero de ellos. eh, eh, para generar, puedo hablar en este momento con ellos juridiqués, puedo dejarlos hablar un poquito de las cuestiones jurídicas que los hacen confiantes y confortables con lo que sucede después. Una ¿Sabes? nueva plataforma, Sandra, una nueva plataforma muy importante, pero claro que entonces seguimos acá abriendo ventanas y posibilidades, ¿no es cierto? Que hay que tener esta, digamos, disponibilidad de Sí, poder encontrar cómo crear esos escenarios. No siempre lo permiten las leyes, casualmente, no siempre lo favorecen los programas y de verdad. justamente, digamos, por eso hay un movimiento en este momento, así como en algunos lugares se empezó a multar a los abogados que obstaculizaban el proceso de mediar. O sea, siguieron con su lógica, ¿no es cierto? Y en cambio ahora hay otro movimiento que estamos intentando, que es justamente este año muy particularmente, lo venimos haciendo a propósito de ecologías sociales interinstitucionales y es haber reunido a colegios de abogados con autoridades de aplicación de mediación, digamos, y empezar a construir una plataforma donde uno de los resultados ha sido ahora la generación de centros y de espacios, digamos, aparte, por fuera de las sedes judiciales. Pero trabajo, otra dimensión, ¿no es cierto? Otro ámbito, ¿eh? En Sí, el cual pero solo para particularmente... concluir, eso es lo Oh, que más hago acá en Brasil. En este momento, mi trabajo es en los colegios de abogados, trabajar con abogados, preparándolos para mediaciones ok. y
también, no sé si en Argentina es lo mismo, pero acá en Brasil es obligatorio tener una disciplina en la universidad que enseña mediación en el curso de Derecho y es lo que hago, que yo digo siempre a mis estudiantes, no estoy allá para ser los mediadores, pero para hacer los abogados que conocen mediación y saben trabajar con eso. En el año Compartimos. 1900, Espérate que le termino, Ceci, a Sandra por esta palabra que usó Dora de contextualidades. Compartimos, Sandra, y hago algunas diferencias para también nuestros amigos, así como antes lo hice en educación, de mediación de pares, escolar, de educativa, de la gestión educativa, de los distintos ámbitos de la organización. Ahora lo mismo. Capacitar abogados de parte es una cosa y es un toque, ¿no es cierto? Trabajar para formarlos como mediadores es otra instancia y trabajar con la organización es la que yo hago en estos tiempos, con las organizaciones que son los que van a tener la responsabilidad de conducir la gestión y las normativas y ponerlos en diálogo, ¿no? A propósito de qué es lo que quieren, ¿no? Y ahí empezamos a conversar entre todos, tanto que sacamos las modificatorias para las leyes, las modificatorias para los programas, o sea, que puedan encontrar oportunidad, estamos llamándole a eso jornadas de actualización, y ahora empezamos por las provincias y lo vamos a llevar a todas las provincias. Pero lo que queremos es que todos ellos estén pensando de qué hablan cuando dicen que quieren instalar o participar o ser parte de programas de mediación y de métodos, ¿eh? Así que hay mucho para seguir, Sandra, pero es bien interesante. Perdón, Ceci, quería terminar la no, idea. no, no, ahí, no, no, ahí está Giuseppe que levantó la mano, así que Giuseppe. Pegando uma continuidade do que a Cecília estava comentando, o terceiro ponto é o método que o facilitador vai utilizar. E, quando o facilitador observa o contexto e a comunicação que deve ser utilizada, ele pode fazer uso de vários métodos para melhor adequar a comunicação e o resultado. Lembrando que o resultado não é do organizador, mas sim de todas as pessoas que estão ali participando. O organizador tem por objetivo criar compreensão através de gerar possibilidades, gerar compreensões diferentes das que foram trazidas, para que eles possam escolher qual o significado final para cada um deles, ou para um grupo geral. Isso pode resultar num acordo ou simplesmente numa compreensão diferente do que tinham. Desculpa, Sandra. Entonces, que Giuseppe empieza por decir que aparte de contexto y comunicación, la tercera cosa que el operador debe mirar es el método. Y cuando se comprende el contexto y la comunicación, se puede elegir el método y podemos utilizar muchas cosas y Que Com sean o objetivo de gerar compreensão. sí, lo objetivo, gracias. Lo objetivo es generar comprensión. Que el objetivo del operador, del facilitador, no es el acuerdo. Puede ser un acuerdo, pero puede ser solamente una comprensión diversa de lo que habían antes de empezar la mediación. Bueno, si pasa eso, estás generando comprensión, pero estás también generando un contexto de construcción de significados diversos. Sí. ¿Ok?
las, las cosas pueden significar, sí, es mejor que signifiquen cuestiones diferentes, así la gente puede comprender mejor, tener flexibilidad. Eso que acabas de decir muchas veces es lo que permite, por ejemplo, con una de las provincias, con esto de ver las autoridades de aplicación, los colegios de abogados, bueno, todos los que tenían a cargo la responsabilidad de los servicios de mediación, y algunos se dieron cuenta que no era servicio de mediación. Y terminaron haciendo un centro de conciliación, porque no hacían mediación, ni querían hacer eso, ni estaban preparados para eso. Y entonces, como dice Giuseppe, ¿no? Pero entonces trabajaron, reconocieron y encontraron que era otra cosa, y así como otros pensaron que no deberían trabajar en la comunidad, se fueron a los barrios y ahora crearon un servicio de atención primaria. No se llama mediación, no se y hacen facilitación de diálogo, la creación de ese contexto nuevo en el que encuentran su propia congruencia, ¿no? Que lo venimos padeciendo durante mucho tiempo. Quiero decir que tenemos también muchos fracasos. Giuseppe, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no ha aceptado aún la mediación familiar. O sea, tuve una reunión la semana pasada, hace 35 años que vengo un fracaso, no hay manera de que la provincia de Buenos Aires, y tuve con la responsable de la corte la semana pasada, y toda la gente de Derecho de Familia, chicas, estaba Aida Kemelmacher, Silvi, que vos también lo ubicás, Marisa Herrera, toda ¿no? La troupe de familia pesada de provincia de Buenos Aires, y la respuesta de ella fue, no, no necesitamos mediación familiar. Queremos que las consejeras de familia, porque crearon, Giuseppe y Sandra y todos en la provincia de Buenos Aires, crearon otros puestos en los poderes judiciales, de que haya consejeras de familia, que son solo abogadas, ni siquiera especialistas en derecho de familia, pero son consejeras de familia, Dora, en los tribunales y juzgados de familia. Y por esa razón, están claras ellas que no se necesita mediación familiar. Y no es mediación familiar. Esto es una lucha desde antes que haya ley de mediación, porque el consejero de familia pertenece a la estructura del Poder Judicial y cumple esa etapa previa, que en realidad es de conciliación y no de mediación. Entonces, la resistencia, los mediadores de la provincia de Buenos Aires se han formado como mediadores familiares y no han podido, es más, hay matrículas asignadas de mediadores familiares y no se ha podido hacer que la gente pueda optar o va a la etapa previa o va a un proceso de mediación. No obstante eso, cuando la gente hace mediaciones en los centros de mediación de los colegios de abogados, que en su mayoría son mediaciones familiares y gente carente de recursos, por eso se atiende gratuitamente, los acuerdos que se hacen en los centros de mediación de los colegios de abogados son homologados directamente. Les dan un reconocimiento tácito en algunos departamentos judiciales. ¿Sí? Fíjense la importancia de los contextos, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, que por eso hay que mirar tantas dimensiones, ¿no es cierto? Como tampoco hay interdisciplina, digamos, ¿no? Tienen que ser Mira, mediadores, abogados, en fin. Bueno, sin No, irnos, en los pero para centros de decirles mediación en los centros de mediación de los colegios algunos, hay algunos. trabajadores sociales y hay, bueno, por lo menos en el que trabajaba, hay y sigue habiendo. Pero lo que yo creo que es importante, porque tenemos gente de distintas disciplinas como que están participando en este momento, que me parece que como pantallazo amplio es muy importante que el operador tenga claro el contexto en el que va a desarrollar su actividad y pueda con claridad generar un nuevo espacio que no será este que las partes han venido interactuando, que el consultorio, el aula, lo que fuere, las partes que llegan
van a estar en un nuevo contexto en el que las dinámicas de los intercambios van a consensuarse generativamente, que hay un operador que va a tener un rol específico y que va a ser corresponsable de la generación de ese espacio y que debe generar confianza y conocer todas las habilidades y destrezas. Cuanto más preparado esté en estrategia, en comunicación, en negociación distributiva, colaborativa, cuanto más tenga en su bagaje de conocimientos, mayor va a ser la posibilidad que va a tener de adaptarse al lenguaje, al contexto de las partes, entender de lo que las partes están hablando, porque no es lo mismo que en un proceso vengan dos profesionales universitarios de una determinada especialidad que no sean abogados, pero que van a tener una terminología y un lenguaje específico que nosotros de alguna manera no podemos ser técnicos en todos, pero que tenemos que acompañar aún desde nuestra propia curiosidad. Siempre me Ujú. acuerdo, como para poner un ejemplo, en una de mis primeras mediaciones, vinieron dos empresas que discutían un tema de un contrato por una señal satelital que llegaba a un determinado lugar y que por alguna razón, bueno, puesto en el papel sobre la mesa y explicándome a mí, diciéndoles, miren, no soy ingeniera, estoy muy lejos de la tecnología y de lo satelital y de las torres, trabajemos en conjunto, traten de explicarme dónde se produjeron y ellos mismos, con tan solo generar el espacio, pudieron ellos intercambiar y entonces, al estilo de los tontos, entonces usted quiere decir que el problema estuvo acá y esto es compartido por ustedes. Ajá, y si esto fue así, ¿cuál es la consecuencia de esto otro? Y se genera un espacio de diálogo totalmente diferente al que habían tenido en la pretensión inicial, que era quiero que me pagues el daño que me causaste y la pérdida que tuve, no te voy a pagar nada porque la culpa es tuya, ¿sí? Entonces, no nos hace falta conocer todos los lenguajes de todas las partes, hay que tener la habilidad de poder escuchar y tratar de alguna manera articular entre ellos para que sea posible generar un espacio de diálogo en el que realmente ellos sean los protagonistas y no uno como operador. Cecilia, vos sabés que en algunos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires están empezando a descubrir que el trabajo en la interfase psicosociojurídica les permite ganar tiempo y entrar en contacto con las personas de una manera diferente. Entonces, las consejeras y los consejeros de familia, sobre todo de los del interior de la provincia de Buenos Aires, nos están llamando a nosotras, a Laura, Giselle y yo, para que les demos clase de cómo es que se aprende a hablar en un idioma sencillo y hacer preguntas sencillas que el que está enfrente pueda entender, dejando de lado el psicologés, el juridiqués, El de etcétera. la gente, el lenguaje de la Exactamente, gente, hablar en español sencillo le llamo yo, en porque español yo no sé otro sencillo. idioma que el español, pero bueno, y es muy Pero notable fíjate, esto, que viene de la mano de las consejeras, sobre todo las mujeres, ¿no? Que son la Es mira, muy, sí, mayoría, sí, ¿no? son, en, sí, vos sabés que incluso hay un instituto al que vienen muchos consejeros, yo te hablo de un colegio mm, en donde yo estoy mm, matriculada, ¿no? Que vienen consejeros y vienen psicólogos a mm, trabajar en esta interrelación, Mm. incluso con gente que hace cosas de sistémica desde otros lugares, pero para modificar esa dinámica y Mm. realmente en los casos en que se puede trabajar efectivamente, Ujú. es muy enriquecedor para todos, ¿no? y sí, sí, Porque hay un para, convenio.
Colegio Claro. de psicólogos, colegio Seguimos, de trabajadores sociales y seguimos, colegio de abogados. seguimos Para mí abriendo lo más ventanas. difícil es entenderme con la gente que trabaja en penal. Y desgraciadamente, casi todos Sí, los casos que me llegan a mí, tengo que ir a parar a penal. Entonces es terrible porque ni siquiera el español entienden. Ese es el asunto. Es muy tenés que hablar difícil. la Pero sí, jerga penalista. exactamente. Bueno, cuando vayas a Morón hay una mediadora penal muy buena. Así Tengo un que si tema en necesitas Morón algo. precisamente, porque Bueno, el Permiso, departamento judicial de Morón es gigantesco. Entonces, Ahora, para no irnos ah, demasiado, porque me parece que es muy importante porque ahora dejamos abierto y seguramente lo vamos a recuperar. Yo estoy viendo que son las 8:30, me gustaría y seguramente a todos nosotros escuchar también qué preguntas, eh, qué cosas también nos pueden decir los que a lo mejor trabajan dentro del campo de la mediación en distintos territorios y otras dimensiones, pero estamos ahora dejando a la luz que aparecen las herramientas, los recursos, ¿no? Las posibilidades, las narrativas, así como el rol del operador, digamos, el tipo de proceso, todo lo que hace a la formación, pero también entonces empiezan a estar las herramientas. Y a lo mejor, Carolina, no es la regla la que nos va a decir qué es lo que hay que hacer, sino la destreza en plantear una reformulación cuando están hablando de la manera que están hablando y reconducir, digamos, de otro modo esa narrativa y ahí va, digamos, ¿no? Y ahí va el nuevo encuadre. Me parece que tal vez, no sé, Giuseppe, si también vos habías tenido otra idea para continuar, pero si pudiéramos escuchar preguntas y retomar Carolina, cada uno. Silvi, Ok. Carolina está levantando Disculpa, la mano. yo otra vez, disculpe, pero tengo varias preguntas. Una es, cuando hablan de consejeros en Argentina, consejeros de familia, ¿siempre son abogados? Esa era como una pregunta. Y la otra era también que me llamó la atención que hablan que en los colegios tienen los espacios de mediación, algo así, es en los Sí, colegios te que explico. son, ok, En los gracias. colegios de abogados, la provincia de Buenos Aires tiene muchos colegios de abogados porque es muy grande, ¿sí? Entonces, para abarcar toda la provincia están divididos. En cada uno de esos departamentos judiciales están el fuero civil, el fuero penal, el fuero especial de familia, bueno, cada uno de los fueros. Dentro del fuero penal está instituido que antes de que el expediente pase a continuar con el proceso según las normas, recibe el caso un consejero familiar. Es un abogado que recibe a las partes y trata de conciliar, no de mediar. Es decir, él puede decir el derecho, como es habitual que el juez falle en casos similares, para tratar de que esto no continúe en un proceso judicial. Si con ese consejero, abogado, llegan a un acuerdo, pasa al juez y lo homologa. Eso es dentro del Poder Judicial. Los colegios de abogados tenemos la obligación de atender gratuitamente a los pobres o a los carentes de recursos. Entonces, en cada colegio está la Defensoría del Niño, el patrocinio jurídico gratuito, abogados que atienden los casos. Y cuando los casos son mediables porque podés encontrar a la otra parte y la situación se da, vienen las partes a trabajar en un proceso de mediación. Obviamente somos abogados, pero también tenemos una interrelación con algunos psicólogos y en algunos casos con trabajadores sociales para hacer relevamientos socioambientales y demás. Entonces, los centros de mediación trabajamos. Hay casos que la gente lo cumple y no lo presentan nunca en la justicia. Otros casos prefieren que lo homologue el juez.
sobre todo cuando hay cuestiones patrimoniales, muchas veces van a la justicia para que el juez diga, ok, no está dentro del Poder Judicial, es algo, un servicio social que tienen los colegios de abogados. Todo es gratuito. Incluso el abogado que va a presentar ese convenio en la justicia también es un abogado gratuito. Pero el proceso de mediación, porque la ley es de mediación en la provincia de Buenos Aires, se desarrolla en ese contexto particular, fuera del Poder Agrego, Judicial. agrego, Carolina, al panorama de Ceci y de Provincia de Buenos Aires. La República Argentina tenemos 24 miradas diferentes al respecto, así que en esa provincia hay consejeras de familia y son 150, de hecho, estamos trabajando con todas las consejeras porque son las consejeras las que piden herramientas y son solo abogadas en esa provincia. En otras provincias de la Argentina no hay consejeras, los tribunales de familia se conforman de otra manera y en otras sí hay consejeras y trabajan de otro modo, pero digo, todo es diferente. Sí, siempre son únicamente abogadas y lo que están viendo, ahora estamos haciendo un relevamiento nacional, es la necesidad que tienen de herramientas porque particularmente trabajan en los conflictos familiares. Los colegios de abogados, así como la provincia de Buenos Aires tiene 18 departamentales, todas las provincias tienen sus colegios profesionales, de todas las profesiones, pero los abogados, los colegios de abogados, particularmente en la Argentina, tomaron en el inicio la mediación prejudicial obligatoria en, digamos, de una manera en la que todavía en el día de hoy cuesta abrirles la idea de que es para todos los colegios profesionales, no para los colegios solamente de abogados. Y estamos en ese trabajo y de nuevo, los colegios profesionales de cada provincia muchas veces y actualmente están haciendo un trabajo propio para ver qué entienden ellos y si tienen la potestad y la competencia en casi todas las normativas en la Argentina de poder tener consultorios jurídicos gratuitos, centros de mediación, centros de conciliación, servicio de arbitraje. Y ahora se está trabajando en ver cómo lo entiende cada colegio profesional. En este caso, la experiencia en la que yo participé últimamente, trabajamos también la posibilidad y se unieron y se volvió multidisciplinario. Así que aparecieron en el diálogo con los Pero colegios de Silvi, abogados Silvi, en la nosotros. ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Sí, en la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires forman como un continuo. Pero en la ciudad de Buenos Aires, que hubo ley de mediación mucho antes, existen 93. los centros en el 93 empezó, Ahí eh, empecé. empeza- empezaron también y están actualmente en funcionamiento los centros de mediación de arquitectos, de contadores y de Escribano. escribanos. Todos trabajan en mediaciones y Sí. atienden a sus propios y son profesionales de la especialidad. Ahora de psicólogos, de trabajadores sociales. Pero bueno, me Pero pareció hay que menos Carolina de eso. quería saber, y bueno, y ahí Carolina empiezan también las propias disputas de las corporaciones, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene toda una incidencia después en Ya lo entender creo que dónde uno va a sí, trabajar, con ya qué lo y cómo. creo que sí. Hace desde el 2004, 20 años, que hay un expediente dando vueltas en la Corte para que autoricen el nombramiento de psicólogos en los juzgados de familia de Nación, que son 24 y están en la ciudad de Buenos Aires. Pero evidentemente la corporación es tan fuerte que no hay manera. Ese es el asunto. Yo quisiera agregar algo, porque nosotros tenemos
conversaciones o diálogos vinculados al contexto de mediación, ¿sí? Pero también tenemos diálogos, si uno quiere, mediadores en el contexto de otras disciplinas, ¿sí? Les digo esto porque cuando nosotros empezamos a trabajar en mediación en Interfaz, en los años 90, tomamos una idea, un concepto de Deleuze, que es muy lindo. Lo que él plantea es que la mediación forma parte de la vida cotidiana, que todo el tiempo, y uno podría decir en todas las disciplinas, uno está mediando en su familia. Uno podría pensar que la mejor práctica de la medicina incluye mediaciones. En el ámbito escolar sucede lo mismo. En la terapia sucede lo mismo. Uno está mediando significados, contextos, etcétera. Por eso la mediación, en realidad Deleuze habla de la negociación, plantea que en la vida cotidiana estamos negociando, y yo diría mediando todo el tiempo con la gente y los contextos en los cuales participamos. Eso puede ser en la institución donde trabaja Sorangi, por ejemplo. Ahí está, Sorangi debe mediar absolutamente todo el tiempo. En las escuelas también, por supuesto, en la terapia, ni les cuento, En los barrios, en toda los la gente que barrios, trabaja en los barrios, de que hemos con los escuchado. vecinos. Es una herramienta para la vida, además de conformarse como campo disciplinario. Ok, o Y sea ahora, no que por nada se llaman centros de gestión y participación, acá los famosos CGP, que son 14, porque hay 14 comunas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, eh, es muy complejo el asunto, porque no todas las comunas funcionan en ese sentido, y algunas son sellos de goma nomás, ¿viste? Entonces, es un lío. sí, Es un pero lío. lo planteo en realidad, no, yo no lo planteo como un lío, lo estoy planteando que son recursos para todos los ámbitos en los cuales vivimos. Eso sí, Mediar, conciliar, el asunto es que te como... tomen la idea. Sí, sí, por supuesto, Mm. por También va y supuesto. viene, ¿eh? También, viste, es que también el tiempo me parece que es otra variable, el contexto, el tiempo, los actores, digo, ¿no? Los tiempos, bueno, yo vivo mucho, digamos, y así hace 3 meses estábamos en una situación, ahora estamos en otra, el año pasado, entonces, y van cambiando las narrativas, los discursos, las decisiones, pero mantener, que Giuseppe decía, ¿no? Mantener el espacio, y esa es, digamos, una idea muy, muy fuerte, digamos, mantener el espacio de diálogo colaborativo interinstitucional en red es una clave fuerte, aún para hablar de las diferencias, ¿eh? Y para ver cómo hoy, por ejemplo, que me enteré, toman la decisión de, no sé, cerrar una cantidad de cosas, abrir otra cantidad de cosas, digo. Pero ese espacio de diálogo es realmente muy importante. Les cuento solamente un comentario, pero que me llamó mucho la atención. Dentro de estas jornadas de los colegios, que se cerró la semana pasada, después de varios meses, ahora se retoma después de enero, dentro de todos los alumnos había una señora muy activa, que todo el tiempo decía que era una nueva abogada y estaba como muy entusiasmada.
¿no? Y trabajó todo el tiempo con mucho entusiasmo, inquietud y llamaba la atención. Cuando terminamos, me vino a contar que era una ex gobernadora, que si hubiera tenido, si hubiera conocido, digamos, poder hacer algo en las políticas públicas que en su momento manejó, tantísimo le hubiera interesado y ahora ella, que era una farmacéutica en su momento, cuando fue gobernadora, ahora estudió y ahora es una abogada y tenía por primera vez esta, digamos, inclusión con el conocimiento de métodos y procesos y hasta en el colegio de abogados y se encontró con la cosa multidisciplinaria y demás. Y ese tipo de cuestión, porque reconocer la posibilidad, o sea, fue una cosa, ella estaba asombrada de que hubiera tantas posibilidades que nunca habían conocido y que tantas cosas se podían hacer. Y de verdad empezó a pensar en los conflictos en salud, por ejemplo, en el hospital, los que más conocía ella. Así que ese tipo de cosas. Después la Hay gente, mediadores especializados en salud, ¿eh? sí, 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 Conozco Sí, que sí, sí. trabaja en red en la provincia de Buenos Aires con hospitales, pero como para que, como nos estamos acercando al cierre, me gustaría que todos tuvieran como un cierre de qué pensar. hablamos. Y hablamos de todo, un poco de todo esto, del contexto en el que vamos a desarrollar la actividad, la posibilidad de generar los diálogos entre los que estén participando y trabajar en todo un proceso que no es lineal, que tiene movimientos hacia un lado y hacia otro, tratando de buscar los consensos que sean necesarios para que la gente pueda tomar la mejor decisión en ese momento. Exacto. Y si bien hay algunos diseños, algunos llamados en otros tiempos modelos de mediación que implican realizar un recorrido, acá nos permitimos trabajar con la espontaneidad, con los espacios y las sorpresas que nos vamos llevando y las cosas que van surgiendo en este espacio, procurando tener un recorrido para que, como les decía recién, la gente pueda tomar la mejor decisión luego de analizados todos los aspectos que resulte posible analizar en ese momento, ¿no? Giuseppe, Entonces, espacio de trabajo, colegios, clínicas, este, Sociedades de hospitales. fomento, sí, comunidades. Ah, todos los clubes de espacios, jubilados. sí, He no, trabajado pero en clubes de jubilados, increíbles. Los conflictos en los clubes de jubilados. es que lo que pasa es que esto forma parte de nuestra vida cotidiana. Yo estoy tratando Absoluto. de plantear, en todo caso, la situación disciplinaria, pero que en realidad en todos los contextos a donde trabajan ustedes se encuentran con este tipo de procesos, que como lo dijo muy lindo Cecilia, como es Ceci, la historia de la mejor solución, la mejor decisión posible en ese En contexto. este contexto. Aprendizaje de recursos, aprendizaje de estos recursos para la vida cotidiana, digamos. Solo lo quiero abrir para que no quede puesto en lo disciplinario. Equipos de trabajo en cualquier ámbito. Giuseppe tiene una experiencia lindísima con su propio equipo de trabajo, que ¿Qué forman parte estarán, de colegios. qué Bueno, están pensando Sandra, la Sandra Mugas, Olga, Eduardo, tan atentos, Solanli, Nancy? Buenas Bueno, noches. Entre el resfrío voy uy, pensando un poco. Sí, estoy muy congestionada. Bueno, me resuena todo lo que voy escuchando, aprendiendo un poco en lo que es a nivel judicial, si bien
estoy en contacto con gente, con trabajadoras sociales, con psicólogos que se mueven, ¿no? Se van como metiendo en esos intersticios o forman parte de todo lo que necesite la intervención, ¿no? De un trabajador social en, ay, ¿cómo se llama esto? De supervisiones, de todo, bueno, a través de amigas que están en el campo, conozco y también por los casos de mis alumnos, ¿no? Que requiero. Eh, sí, la mediación es parte de la práctica en un colegio y en todos los colegios. Se busca que los jóvenes aprendan a mediar con los recursos que podamos transferirles, ¿no? Construyendo con el centro de estudiantes, por ejemplo, año a año, pequeñas bases, mojones que le den las posibilidades de hacer de esto una práctica, porque la teoría es muy bonita, pero si la dejo en la teoría en realidad no les sirve y bueno, se busca que los jóvenes del centro de estudiantes se preparen para poder llevárselos a sus propios pares y de a poquito se van logrando cosas, pero bueno, el público se renueva y se reinicia cada año la actividad, a veces con mejores resultados, con mejores prácticas y otras más o menos, pero bueno, a futuro se va sembrando, se siembran con acciones pequeñas, una práctica de mediación con los recursos que puedan, que a veces son necesarios por las circunstancias, porque son apremiantes, o a veces simplemente porque los chicos piden. Eh, y respecto a todo lo que salía antes acerca bueno, nosotros llamamos reglas de convivencia dentro de la escuela o cómo construimos nuestras reglas de convivencia, a esos acuerdos que planteaba Dolores y también Sandra, ¿no? De esto de, bueno, vamos generando acuerdos de convivencia y el tema es sostenerlo en el año, habituar a los niños y a los jóvenes a ser respetuosos de esos espacios, pero bueno, creo firmemente que la escuela es el lugar donde uno habita y buscamos nosotros como docentes que construyan una manera también de habitar socialmente y llevar a casa, porque creo que es el mejor lugar donde uno lleva y ellos transfieren. Parece que fuera, que no sucediera, parece invisible, pero en realidad a la vuelta de la esquina, a la vuelta del año, de año a año, vamos comprobando como desde las conversaciones con los padres aparecen estas implicancias, ¿no? Como de acá salió casa y en casa escucharon y pasó algo distinto y se van nutriendo esos sistemas de los que los chicos llevan. Así que esto es realmente es muy importante. Parece que pasara de largo, pero sí me interesa el tema, iba como tomando, ahora, para mi gusto, como muy zapping, vamos saltando, así que por ahí apago la cámara para concentrarme y verlos más, escucharlos un poco más atentamente. Es un concentrado en 2 horas de todo lo que queremos decir y siempre pasa lo mismo, como que es mucho para contar, mucho para decir y requiere volver a ver la clase, pero muy interesante. Espero lo próximo, a ver qué viene. Ujú. Gracias por todo. Bueno, buenas noches para todos. Escuchándolos hoy, yo reflexionaba sobre el trabajo que se hace en los colegios. No sé cómo lo ha vivido Carolina o cómo lo vivió Carolina o cómo lo vive Nancy, pero pues esto varía dependiendo de la institución educativa, porque no hay una política pública que regule esto. Hay una política sobre orientadores y en los colegios debe existir un orientador. Pero en los colegios públicos tenemos un problema y es que hay un orientador para más de 4.000 o 2.000 estudiantes para atender las situaciones conflictivas que se presentan en las instituciones. Entonces, esos procesos de mediación muy poco se dan, casi nunca se dan. Se trabaja sobre la problemática, se llama a la familia, se busca una solución y se trabaja algunas actividades conjuntas con los estudiantes. Entonces pensaba en eso, pensaba, yo no, yo fui orientadora de un colegio privado en Bogotá,
pero en ese momento tampoco existía el tema, no se hablaba de la mediación, se trabajaban las situaciones problemáticas y se les hablaba sobre el tema y se hacía una escuela de padres y con eso se buscaba subsanar de alguna manera las situaciones problemáticas que se venían presentando en la institución. Y pues me gusta mucho pues escuchar que a pesar de que hay una situación difícil, como lo presenta Sandra, en las instituciones educativas se hace algo sobre los procesos de mediación. En algún momento se hizo un ejercicio cuando se trabajaba como trabajaba como consultora en el Colegio Mafalda. Es un colegio que tiene una perspectiva diferente sobre educación, sobre formación, sobre el trabajo con los niños. Y se hizo un ejercicio en tres niveles: un primer nivel de observación, un segundo nivel de observación y un tercer nivel de observación, en donde se trabajaba con una situación problemática de la institución. En el segundo nivel estaban los padres de familia y en el tercer nivel estaban los maestros y los estudiantes, y luego se puso a conversar qué observaron, qué alternativas ellos presentaban, cómo lo vivieron, qué cosas se harían diferente, ta, ta, ta. Y eso ayudó muchísimo a trabajar sobre ese conflicto que se presentó, que se puso en escena en ese momento. Y se les dio herramientas para que se pudiera trabajar desde ahí. Pero eso lo hace el Colegio Mafalda, no lo hacen todas las instituciones. Digamos, muchas instituciones sí trabajan eso, pero no es una característica aquí en Colombia que se haga ese tipo de situaciones. Entonces, pues me llama la atención. Yo trabajé en ese momento también quise trabajar algún artículo sobre procesos de mediación en el aula, donde siento que, pues ahorita que lo veo, que escucho a Dora, que he escuchado a tanta gente en este seminario, en este diplomado, pues digo, pues me faltaron muchas cosas y pues quizás sí lo quiero enriquecer y que se ponga en el escenario educativo para que pueda ser aprovechable. Pero pues esa es como mi reflexión en este momento frente al trabajo que se discutió hoy. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Buenas noches a todos. Yo trabajo en un colegio, es un colegio privado, es un colegio de la Compañía de Jesús. Y algo muy interesante de esta propuesta es la espiritualidad. Y ahora que estoy pensando en los ejercicios de mediación y empiezo a conectar con todo lo que ustedes nos han comentado el día de hoy, pues esa mediación debe tener no solamente una intencionalidad de resolver el conflicto o de transformar el conflicto, sino de encontrar personas, de sanar corazones y de construir nuevas oportunidades. Lo que estoy pensando con todo lo que he venido escuchando es que debe estar respondiendo al contexto y a la necesidad de la comunidad educativa, y para que no se quede en una receta o en herramientas. Claro, uno se referencia, pero tiene que dar la hondura de la propuesta para que conecte articuladamente con la institución y permanezca en el tiempo. Entonces he encontrado en sus intervenciones, en la presentación de Giuseppe, muchas fuentes de inspiración para ir construyendo nuestro propio modo de mediación. Efectivamente, como nos contaba Olga, no hay una política en el país, y pues venimos de una sociedad moralmente enferma, con muchos conflictos, violencias en todas sus formas, y llega a los colegios también de distinta manera. Y nuestra misión de formar también, pues, implica ayudar a reconocer esa fragilidad humana y construir caminos. Pero esos caminos tienen que ser auténticos y tienen que ir ligados con todo el espíritu del colegio, con todas las dinámicas. Y me quedó resonando mucho construirlo, construir las normas con los estudiantes, construir el espacio, construir en nuestra hondura, para que efectivamente permanezca, porque es propio de ellos y hace parte de su identidad. Muchas gracias.
Nancy, te voy a copiar esa frase maravillosa de la hondura de la propuesta. La voy a compartir con todas mis redes porque es fantástico. Muchas gracias. A ti. Bueno, un saludo para todos. Yo en realidad voy a ser muy resumida, pues como dijo Dora, pues también en el campo de la salud, que es donde yo trabajo, pues todo el tiempo hay que estar haciendo mediación de conflictos y pensaba mucho en el límite de tiempo que tenemos nosotros para tener que tener esa atención creativa que proponía Yusef, sí, ese momento en el que normalmente recibes personas que tienen conflictos y que llegan a ese espacio de consulta a que tú en 20 minutos les soluciones la vida básicamente. Y también pensaba que no solamente sucede eso, sino que cuando vienen en compañía de sus familiares, se arman a veces conflictos dentro de la consulta. O sea, es el momento donde la familia también hace como catarsis de las cosas que pasan en casa y que no logran mediar en la casa. Y como pues justamente uno como facilitador, como orientador, como la persona que está ahí como profesional experto, como nos llaman incluso los mismos pacientes, pues tiene que estar uno como a la vanguardia de dar las herramientas justamente para que las cosas se mejoren en cuanto a lo que a uno le cuentan. Entonces me quedo muy contenta, muy satisfecha de haberlos escuchado. Incluso también pues a la profe Dorita que estuvo hace 8 días que también hizo una presentación muy chévere. Em, y pues muchas gracias a todos. Dora, estás muteada, no te Gius- escuchamos. Estás muteada. Giuseppe también, ahí la mano está muteado, Sí, no sé si dijo ahí, algo. ahí. Ok, Ahí Dora y ok. José. Sí, yo abrí porque antes cerré porque estaban ladrando los 4 perros y había un ruido terrible, así que, este, bueno, yo me alegro que cada uno haya podido trabajar esto desde su propio campo. Me encantó la dimensión espiritual que le agregó Nancy, que además es cierto que nosotros en el modelo generativo la tenemos, este, realmente la tenemos. Tanto en el trabajo de uno consigo mismo como el trabajo con los otros. Así que, digamos, esta es nuestra última clase de este año y nos vamos a reencontrar en marzo. Tienen un trabajo que tienen que hacer, lo pueden mandar, por favor. Les vamos a dar feedback, y de manera que lo puedan seguir trabajando. Así que yo quería decir eso solamente y desearles una muy buenas fiestas y muy lindas vacaciones. Este, yo no sé si Eduardo quiere agregar algo, si Giuseppe quiere agregar algo, pero nos Carlos. encaminamos. Sí, Caro, sí. No, yo solamente estaba poniendo un emoticón de fiestas. Muchas Ok, gracias y por esos deseos, Dora, y también a todo el equipo agradecerles muy interesantes y darles las gracias. No quería más sino decir que felices fiestas. gracias. Sim, Dora, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de poder compartilhar o pouco que eu aprendi até agora. A colocação que a Nancy trouxe, eu gostaria de comunicar a ela e a todos que quando eu conheci os ensinamentos da Dora, que eu ainda chamo ela de minha mestra hoje, porque eu consegui aplicar em todos os pontos da minha vida. Eu posso dizer com tranquilidade que eu sou, hoje, eu ajo de uma maneira muito diferente do que eu fazia antes.
graças ao que eu aprendi com a Dora. E Nancy, eu faço isso porque eu gostaria que as pessoas fizessem assim para mim também. E eu entendo que isso é o que o nosso Pai Celestial pregou a todos, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Ótimas festas, ótimas tardes a todos vocês. E perdão se eu não consegui ser claro o suficiente. Eu me mantenho à disposição de todos. Gracias, Giuseppe. Buen año para todos. Buen año para todos. Felices fiestas, buen año. Gracias por todo. Eduardo, Para todos igual. Felices. Gracias. Chao.